Hola a todos, buenas tardes. Como hicimos con el apartado de los conjuntos, o perdón, de los mapas, os vamos a describir un poco en qué consisten los conjuntos en Java para que tengáis una idea a grandes rasgos y podáis hacer la práctica. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco en qué consiste el conjunto y luego digamos que dos de los sub o interfaces que eran de este, que son el sorted set, el navigable set, y luego las clases que lo implementan, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, la jerarquía de interfaces tenemos eh, tanto el set como el sorted set están aquí colgando de colección, ¿vale? Mientras que el mapa y el sorted map, que por cierto veremos ahora, porque el otro día lo dejamos a medio ver, descienden de mapa, ¿vale? Entonces, otra vez volvemos a lo que ya conocíamos, que son las colecciones. Vale, un poco para que os hagáis una idea también o sea, qué interfaces heredan y cuáles no. Digamos que tenemos por aquí el interfaz set, arriba a la derecha. Vale, conocemos el abstract collection que está a su izquierda. Vale, también tenemos, digamos, un interfaz que es el conjunto ordenado, el sorted set, que hereda del interfaz set, por lo que hace es que conserva todas las características del set, pero además añade alguna más. ¿Vale? Y tenemos por aquí también el abstract set, que es el que se extiende cuando quiero crear un set nuevo. ¿Vale? Como vemos aquí, el hash set, que veremos que en qué consiste ahora, pues directamente es un abstract set, mientras que la clase treeset es un set pero ordenado. ¿Vale? Por lo tanto, el hash set no tiene condiciones de orden, mientras que el treeset sí, es un poco la diferencia. ¿Vale? Va a haber conjuntos, digamos, desordenados, entre comillas, o en los que no importa el orden, y va a haber conjuntos ordenados. Y tenemos una clase luego que implementa cada uno de ellos para poder elegir. Vale, ¿qué nos dice la interfaz set? Pues nos da una serie de condiciones de lo que queremos que haga nuestra colección, ¿vale? Entonces, como os dice en la transparencia, pues el conjunto extiende una colección, por lo tanto tiene las mismas operaciones que nos dejan hacer una colección, ¿vale? Pero tiene como característica nueva principal, como dice aquí, que no admite que haya objetos duplicados. ¿Vale? Duplicados quiere decir, como quiere marcar aquí el paréntesis, que duplicado quiere decir que cuando llaman equals de los dos objetos le devuelve que es verdadero. Vale, como ya sabéis, si yo de dos objetos no defino el equals correctamente o no lo sobrescribo, si estoy guardando datos que he creado yo, pues si no está bien hecho eso, puede ser que el conjunto no sepa diferenciar que si son iguales o no. Vale, os recuerdo, por ejemplo, si estoy guardando objetos del tipo alumno y no le digo dentro de la clase alumno que, por ejemplo, quiero que se consideren iguales los que tengan el mismo DNI, pues puede ser que yo meta dos alumnos que considero que son iguales, pero él no entienda que son iguales, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Vale, entonces, bueno, es muchas veces que estoy seguro de que no quiero duplicados y implementando o instanciando este tipo de colecciones, pues me ahorra el problema de tener que asegurarme que no hay duplicados, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo muy clásico son cosas que parece que son listas, pero que en realidad son conjuntos, ¿vale? Por ejemplo, el listado de alumnos de una clase en la universidad. Eso realmente es un conjunto, porque no tiene sentido que en ese listado pues aparezca el mismo alumno dos veces, ¿no? Haya repeticiones de alumnos. Eso no se da nunca. Y otro ejemplo clásico que decimos lista, pero en realidad es un conjunto, pues sería la lista de la compra, ¿vale? Que la lista de la compra, pues yo no pongo tres veces comprar el pan y dos la leche, ¿no? Cada cosa la pongo una vez. Y normalmente no lo repito. Vale, incluso si quisiéramos hacer una lista de la compra, podríamos meter en un conjunto, podríamos estar seguros de que aunque me haya olvidado que ya lo escribí porque la estoy completando en días diferentes, pues cuando lo intento guardar dos veces, pues sencillamente solo se guarda una, ¿vale?
Entonces, ¿cómo se utilizaría esta interfaz o qué ejemplo podríamos hacer? Podríamos hacer este programa en el que nos dice, por ejemplo, que se quieren ver cuando de una lista de cadenas que incluyo en el conjunto o que estoy estudiando, digamos, quiero saber cuántas cadenas o que me avise cuando encuentra una cadena duplicada. Vale, no saber cuántas, sino que me avise cuándo está. Vale, entonces lo que se haría es, pues tenemos una clase que tiene dentro un main que tiene como parámetro un array de cadenas, ¿vale? Como estamos viendo, podemos usar un conjunto que tenemos aquí en la línea 5, ¿vale? Que es de tipo set y va a guardar cadenas. Veremos que, o ya hemos mencionado que hay dos tipos, pero bueno, aquí estamos utilizando el primero que es el hash set, ¿vale? De cadenas también. Como sabéis, bueno, set es una interfaz, no se puede instanciar, pero hash set sí que es una clase que implementa esa interfaz, con lo cual esto sí que se puede hacer, ¿vale? Y lo siguiente que hacemos es simplemente ir iterando por cada una de las cadenas, ¿vale? Que la llamaremos A y lo que hacemos es justo debajo de la línea 7 intentar introducir cada cadena sobre el set o sobre el conjunto. Vale, ¿qué pasa si intentamos incluir una cadena que ya está incluida? Realmente no nos dice que te va a quedar ningún error, ni excepción, ni nada parecido. Vale, lo único que nos dice el método add, si buscáis en la API, es que cuando intentes añadir algo que está duplicado, simplemente responde como falso y la colección no se modifica. Vale, entonces lo que tenéis en la línea 7 es que si yo intento añadir y me devuelve falso, pues me devuelva una cadena o me saque por pantalla una cadena que diga se ha detectado un duplicado y me diga cuál es esa cadena duplicada. Vale, con lo cual por los no duplicados, o sea, la primera vez que entran no se muestra el mensaje y siempre que aparezca una segunda, tercera, cuarta vez, o las veces que sean, siempre que estén duplicados, pues me saltará este mensaje. Vale, y al final en la línea 10 pues simplemente me dice, me hace un recuento de cuántas palabras diferentes ha encontrado. Por ejemplo, no sé, si quisiéramos hacer un diccionario a partir de un texto escrito, ¿no? Lo que tenemos que hacer es saber qué palabras hay diferentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos podría valer este ejemplo. Un ejemplo que veamos cómo se utiliza el conjunto. Vale, bueno, S1 y S2 nos indica aquí que son conjuntos, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos dice es que podemos hacer las operaciones clásicas de conjuntos estando seguros de que no va a haber duplicados. Si queréis, repasando un poco lo que estábamos viendo, ¿no? La colección de tipo, o perdón, el interfaz set, lo que nos dice es que va a ser una colección de objetos, ¿vale? En el que vamos a ir guardando diferentes objetos, en el que si os fijáis, bueno, como es una colección, guarda clases individuales, ¿vale? Entonces será de un tipo, aquí he puesto tipo class, pero podría ser cualquiera, entero, cadena o lo que sea, ¿no? Lo que quiere decir es que no guarda parejas, sino que, por ejemplo, recordar que solo guarda elementos individuales y cuando intento insertar el mismo objeto dos veces, pues la segunda vez simplemente me dice que no se puede insertar, ¿vale? Lo que estábamos comentando hasta ahora mismo acerca de los conjuntos, bueno, es que las operaciones con conjuntos son estas que conocemos ya, en las que, por ejemplo, nos dice aquí, ¿no? Que quiero ver si S1 contiene a S2, entonces solo devolverá cierto si S2 pues fuera un subconjunto de S1, es decir, lo que estoy preguntando, perdonad, es si sucede algo como esto, ¿no? Entonces, así devolvería verdadero, si sucediera esto devolvería falso. No, yo tengo dos conjuntos, no sé, de alumnos o de cualquier tipo de elemento y quiero ver si todos los de uno están contenidos en el otro, pues bueno, puedo hacer así, ¿no? El añadir todos del conjunto 2 sobre el conjunto uno, pues sabéis que nos daría la unión de los dos conjuntos. El retener todos nos da la intersección, que es solamente la parte en la que están los dos, bueno, intersectados, ya lo conocéis, y el remove all, lo que nos devolvería, por ejemplo, si el azul fuera S1, pues sería todo el S1 exceptuando como esta especie de mordisco que tendría aquí, ¿vale? Aquí os pone un poco pues cómo podéis hacer operaciones no destructivas, ¿vale? Porque las anteriores, si lo llamo sobre S1, me modifica S1. Si no quisiera hacerlo, pues tendría que hacerme primero una copia, que sería tan sencillo como lo que tenéis en el ejemplo. Vale, y una operación que no está implementada, pero que se puede hacer
usando las que aparecen ya, sin necesidad de complicarnos mucho, es la diferencia simétrica, ¿vale? Que nos devolvería el conjunto de elementos que están en cada uno de los conjuntos por separado, pero no están en la intersección de los dos. Vale, os dejo que lo estudiéis un poquito. De la misma forma, aquí nos viene un ejemplo un poco ampliado sobre el que estábamos viendo, en el que por un lado nos guarda las palabras únicas, ¿vale? En el conjunto que se llama Unix, y en el conjunto que se llama duplicados guarda las que aparecen más de una vez y nos las devuelve por separado, ¿no? Palabras que solo aparecen una vez en el array que nos dan y palabras que aparecen más de una vez, ¿vale? Aparecen o las podemos poner por separado haciendo un bucle parecido y, como veis, haciendo un remove all al final. De acuerdo, en cuanto a las clases que implementan la interfaz del set, en nuestro caso en Java lo que tenemos es una clase que se llama hashSet, ¿vale? El hashSet es, por fuera es un set, pero por dentro se implementa el almacenamiento de datos utilizando un hashmap, que ya lo conocemos. ¿Vale? De forma que lo que se hace es que cuando se pide almacenar un objeto nuevo, se extrae de ese objeto el hashcode y se almacena en el mapa, pues digamos que la clave es la clave obtenida de ese objeto y el propio objeto es el valor. Con lo cual no hace falta buscar entre todos los objetos que guarda la colección, ¿vale? Si queréis, la representación sería un poco esta, es decir, que sigue siendo un hash set en el que no se puede, perdón, sigue siendo un set en el que no se pueden almacenar duplicados, pero dentro, quiero decir, la forma en la que hace eso es con una tabla hash, ¿vale? La clave de que no se puedan almacenar duplicados es que sea muy fácil conseguir encontrar si un objeto ya está contenido o no. Vale, entonces, por ejemplo, no se usan las listas porque las listas te obligan a hacer un recorrido de toda la colección, mientras que, como sabemos, las tablas hash pues te permiten encontrar si hay un objeto almacenado en una complejidad de O de 1, como vemos aquí. Entonces son mucho más eficientes para saber si hay un contains, ¿vale? Por eso se usa el hashset o se usa un hashmap como contenido del hashset. Vale, como sabemos, como se utiliza un mapa, los elementos no guardan ningún orden, entonces se ordenan, o sea, se iteran de forma en un orden diferente al que se han insertado. Y los datos, claro, para poder almacenarse bien, tenemos que estar seguros de que el hashcode que tienen definido está bien implementado y además es consistente con el equals, de manera que si dos objetos son iguales, tienen que devolver el mismo hashcode. Vale, aquí podéis ver un poco la complejidad en inserción, acceso, redimensión, etcétera. Vale, como el hashset hemos visto que tiene dentro un hashmap, pues coincide un poco con la complejidad de ese. Vale, hemos dicho que había dos interfaces, o que hay una interfaz que es set y hay uno que le extiende, que es el sorted set, ¿vale? Entonces, este interfaz, digamos que lo que se basa es que es un conjunto que dentro guarda los elementos en orden, ¿vale? En general en orden ascendente. Entonces, para mantener ese orden, pues o bien los elementos que voy a guardar tienen orden natural, porque son datos ya preconfigurados en Java, o bien, si son datos de una clase que hemos creado nosotros, pues tendremos, como sabéis, que darle un comparador para que él sepa cuál es el orden que lleva, ¿vale? La idea un poco es que, como no puede haber elementos duplicados, una forma de saber si hay un duplicado o no, pues es guardarlo en una tabla. Y otra forma de saberlo es guardar siempre los elementos en su orden natural, de forma que puedes saber rápidamente si hay un duplicado porque lo buscas de forma eficiente sabiendo en qué posición tendría que estar. Vale, entonces existen, digamos, los conjuntos ordenados que nos permiten, como vemos aquí, hacer cosas que no te permite el conjunto normal, como son devolver rangos de datos, ¿vale? Rangos en función de su orden. Por ejemplo, si hemos guardado números enteros, de repente igual necesito saber pues qué números tengo guardados entre el 5 y el 25. Pues eso sería, por ejemplo, un rango, ¿vale? Se aprovecharía
pues que tengo los elementos ya ordenados para no tener que buscarlos. Vale, saber cuáles son los valores extremos, pues cuál es el valor más grande que he guardado o cuál es el menor, etcétera. ¿Vale? Y por ejemplo ver cómo los estoy comparando, etcétera. Vale, entonces un sorted set, como sabemos, extiende a set, con lo cual tiene las mismas operaciones que se pueden hacer más las que estamos viendo de vistas en rango. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que puedes pedir un subset que te devuelve los elementos desde el elemento que le pidas incluido hasta el elemento que le pidas como otro extremo del rango excluido, ¿vale? Headset te devuelve todos los elementos que en orden son mayores que este que le das como referencia, y tailset pues te devuelve todos los que son mayores que este que te dan como referencia, ¿vale? O sea que te devuelve, por ejemplo, todos los que hay desde este elemento incluido hasta el final, o sea, hasta el elemento más grande que haya, ¿vale? Los, los endpoints o los extremos, pues te devuelve siempre el primero o el último, te permite hacer al comparador, etcétera. Vale, las vistas de rango sí que tienen alguna característica que es mejor recordar, entonces son similares a las de list, quiere decir que una vez que te ha devuelto un rango, eso es una vista, con lo cual si cambias algo dentro del rango, pues te lo va a cambiar en el conjunto original, o sea que hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Como dice aquí, pues las modificaciones en las vistas se reflejan en el conjunto original y viceversa. Vale, ejemplos de las cosas que se pueden hacer con rangos. Pues vemos aquí, por ejemplo, en una sola línea, como veis en la línea 2 yo podría contar cuántas palabras hay en un diccionario, que un diccionario hemos dicho que como son palabras únicas puede almacenarse en un set, en un conjunto, ¿no? Cuántas palabras hay en el idioma inglés, por ejemplo, entre la palabra doorbell, por elegir una, y la palabra pickle, pues por elegir dos palabras, digamos, para que sirvan de ejemplo. Entonces, simplemente si tienes un conjunto que se llama diccionario, te construyes una vista que vaya entre los dos tamaños, perdón, no entre los dos tamaños, entre las dos palabras, y luego le pides el tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, con una sola consulta estás resolviendo el problema de contabilizar cuántas palabras hay entre estas dos, ¿vale? Aprovechándote el subset. Si en un conjunto quiero pues eliminar palabras que estén dentro de un rango, también se podría hacer, ¿no? Entonces puedo quitar las palabras que empiezan por F diciéndole del diccionario primero localiza todas las palabras que como principio, digamos, empiecen por F y como final sea la primera que empieza por G. Como esta es excluida, pues esta no entraría, ¿no? Entonces construyes ese subconjunto y a ese subconjunto le pides que se vacíe, con lo cual quitas todas las palabras de la F del diccionario. ¿Vale? Es jugar un poco con lo que conocemos ya de que los conjuntos te permiten hacer sustracción de elementos y jugar con que esos elementos siempre están ordenados. Vale, y aquí por ejemplo hay otro ejemplo en el que es capaz de ver el número de palabras que empiezan con cada letra, ¿vale? Iterando por cada letra y haciendo un subconjunto entre esas letras, ¿vale? Aquí trabaja con los mismos ejemplos, pero va cambiando los intervalos. Os voy a dejar que lo miréis vosotros. Vale, y sí que quería mencionar que el otro día lo dejamos sin explicar, el sorted map. Vale, cuando veíamos los mapas, veíamos que existen mapas que están ordenados, ¿vale? De forma que digamos, la forma de trabajar es la misma que los conjuntos ordenados. Lo único que los mapas lo que ordena son las claves. ¿Vale? En realidad los sorted map, pues por debajo lo que se guardan es dentro de un sorted set. Entonces que sepáis que también existe esta manera de trabajar, que lo que acabamos de ver para los set, pues también se puede hacer con los mapas, por ejemplo coger rangos de claves o eliminar rangos de claves o lo que sea, ¿vale? Lo de los rangos siempre funciona solo con la clave, los valores pues siempre van pegados a la clave. Vale, un poco antes de llegar a esto, a ver, aquí tenemos el diagrama. Vale, un sorted set sería un set en el que, como sabemos que es un set, no te deja guardar duplicados, ¿vale? Si el objeto 1 ya está incluido, pues no se puede incluir otra vez. Y que los guarda ordenados, ¿vale? Los guarda ordenados o bien porque haya un comparador
como aquí, que es el que marca el orden, o bien porque si no hay comparadores, porque los objetos ya de por sí van a ser comparables. Vale, un interfaz que extiende al sorted set, que es el que, bueno, que es el que realmente se implementa en Java, es el que se llama navegable. Vale, navegable lo que nos permite es, además de coger rangos o de saber cuál es el primero y el último, es de recorrer los objetos en ese orden, ¿vale? Y hacer operaciones que hemos puesto aquí entre comillas de redondeo. Vale, entonces, de redondeo quiere decir encontrar el elemento más parecido o más cercano en el orden a uno que se da, por ejemplo, o el elemento anterior al que se da o algo por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, marcamos aquí que el método floor lo que te devuelve es el elemento anterior en orden más parecido al que yo le paso como parámetro que está dentro del conjunto. Vale, como veis aquí hay un montón más de métodos que más o menos son similares a cómo se trabaja con los enteros, ¿no? O si quiero ver el elemento menor, pues puedo llamar al método lower. Si quiero ver o entre comillas redondear o encontrar el elemento que sea más parecido al que le doy, pero que sea menor, ¿vale? Más parecido pero menor, puedo usar el floor. Más parecido pero mayor, pues puedo usar el método ceiling, ¿vale? Ahí como veis un montón en los que nos va permitiendo pues, hacer este tipo de consultas. Podemos hacer también un iterador descendente que te devuelve los elementos en el orden inverso, ¿vale? Y también, pues bueno, sigues teniendo tail set, health sets, etcétera. ¿Vale? Y claro, lo mismo que existe un sorted map, pues existe también un navegable map. Entonces funciona exactamente igual, pero lo único es que este orden pues lo lleva entre los elementos que sean la clave, ¿vale? Vale, y por último, pues explicamos un poquitín la clase que implementa este tipo de interfaces, ¿vale? Para poder almacenar los datos de forma ordenada, pues una lista sería poco eficiente, entonces se utiliza una estructura que se llama el árbol, ¿vale? Entonces, el árbol, digamos, que es lo que estamos viendo en este tema, o en el tema 5, tiene más o menos esta estructura de aquí, que tenéis aquí marcada, en el que se van guardando los objetos. Digamos que el primero que se guarda es este, que se va a llamar la raíz, ¿vale? Luego, dependiendo que el siguiente objeto en orden sea mayor o menor que este que tengo aquí guardado, pues si es menor, por ejemplo, lo puedo guardar a su izquierda, y si es mayor a su derecha, y voy repitiendo la misma operación, ¿no? Si voy a guardar un elemento que es mayor que este, pues pero digamos mayor que el objeto 2 pero a su vez menor que el objeto 3, pues sería el que está en esta posición, ¿vale? Si fuera mayor que los dos, pues estaría en esta posición. Y se va guardando de esa forma. No lo quiero explicar aquí porque lo vamos a ver en teoría, os explica en teoría cómo se construye este tipo de árboles, pero bueno, la idea es que tú, para insertar un elemento, no tienes que buscar entre todos los demás elementos cuál sería su posición, sino que simplemente te fijas en uno y ya, por ejemplo, sabiendo que va a ser mayor que este, ya solo te fijas en todos los que están a su derecha, ¿vale? Y descartas todos los que estarían a su izquierda. Vale, entonces, si os fijáis, este esquema de trabajo es muy parecido al de la búsqueda binaria, que también ya conocemos. Entonces, como nos dice aquí, el insertar, eliminar y ver si se contiene un elemento no es tan eficiente como en el de la tabla, en el hash set, porque es un poquito más complejo, que sería logaritmo de n, pero es más eficiente que en una lista, que sería O de n, ¿vale? Eso de logaritmo n, porque ya os digo, cada vez que voy a buscar en qué lugar tengo que insertar, pues me elimino justo la mitad del problema, cada vez que voy descendiendo por las ramas del árbol, ¿vale? Ya os digo que esto se ve en más detalle en teoría, pues solo que sepáis cómo, o sea, porque el triset permite estar ordenado y a la vez buscar elementos repetidos, ¿vale? Como tiene, ya os digo, esta forma de ordenarse, también si necesitas ver todos los objetos que son, por ejemplo, mayores que el objeto 2, pues no hace falta que busques entre todos, simplemente dices, pues sé que son este subconjunto de aquí, los que están siempre a la derecha, ¿vale? Y pues nada, simplemente aquí os recuerda que como es un triset, o bien tengo un constructor que está vacío y los elementos que guardo son comparables, o os recuerdo, perdona, lo tenéis aquí, que yo le toque a un comparador para que sepa qué elementos estoy guardando, ¿vale?
Entonces acordaos que el comparador, si hago esto, para que funcione correctamente, no sé si lo he puesto aquí, me parece que no, para que funcione correctamente recordad que el equals y el comparador también tienen que ser equivalentes, ¿vale? Lo que quiere decir que si un comparador me dice que dos elementos no, ninguno es mayor que el otro, o sea, me devuelve cero, el equals me tiene que devolver verdadero, que esos dos elementos son exactamente el mismo, ¿vale? Para que ninguno vaya antes que el otro. Y de esa manera, pues él pueda ver que es un elemento duplicado. Vale, entonces tenéis que tener cuidado con los datos que guardáis para que el comparador o el compare tú que habéis implementado dentro de los elementos sea equivalente al equals, ¿vale? Por último, pues aquí ponemos un poco las ventajas y los inconvenientes del triset, que bueno, como veis es un poco más costoso la inserción y la búsqueda de un elemento dentro de este, pero tiene la ventaja de que no es necesario tener que redimensionar, como pasaba con el hashset, que como es una tabla hash, pues necesita tener un tamaño prefijado, y si se pasa ese tamaño, pues tengo que copiar toda la tabla en otra posición. En este caso, como lo que se guarda es elemento a elemento, ¿vale? Y el árbol crece, digamos, siempre por aquí abajo, o sea, los siguientes elementos se guardan aquí, pasa como con la lista enlazada que no hace falta redimensionar, ¿vale? Y bueno, esa es un poco la explicación de los set, ¿vale? Que recordad un poco que tenemos el hash y el triset.